Ahí ven mi pantalla. Sí, doctora, la estamos viendo. Bueno, miren, les voy a hablar un poquito de lo que estamos viendo y como cuáles son los temas que queremos revisar al interior del departamento. Bueno, esto creo que con la mayoría de ustedes hemos estado compartiendo información. Yo siempre trato no, nosotros implementamos un tablero para todo lo que es COVID, vacunación y en general para todo lo que es de vigilancia del departamento, para que quien lo presente, si sea Leopoldo, sea Natalia, sea el gobernador, sea yo, manejemos siempre la misma información. Creo que la coordinación y el contexto de la información siempre tiene que ser el mismo. Desde hace mucho tiempo, con los epidemiólogos, hemos venido trabajando el comportamiento de cómo va el virus en el departamento, respetando todo el tema epidemiológico, los inicios de síntomas, con el laboratorio, porque el laboratorio es el que más nos acerca a cómo estamos, a menos en pruebas, y esta información tiene 3 días de atraso. Pero antes de irme a la información, es que nosotros con este pico, y ya viendo un poco la secuencialidad, pues estamos seguros que esto viene siendo un proceso cíclico, que este proceso cíclico se afecta mucho por los días festivos. Hay temas que ya coinciden en los picos que hemos tenido en los diferentes periodos, que para nosotros es un cuarto pico, no es un tercer pico, por lo que ustedes pueden ver ahí, lo que se dio en julio, el 31 de julio, lo que se da para en octubre, lo que se da en diciembre, que se da pues para el fin de año, y este que se viene dando para estos días de abril. De esto que nos preocupa un poco es el número de pruebas que hemos llegado. Estas son las pruebas del 6 de abril, que fueron 4.190, las pruebas del 7 de abril, que fueron 4.196, las pruebas del 8 de abril, que fueron 4.015, y el último día que tenemos así como más cercano es el 12 de abril, con 3.874 pruebas, y el 13 con 3.989 pruebas, que como les dije, esto se iba consolidando. Lo más probable es que en 2 días ya estemos por encima de 4.000. ¿Qué nos indica esto? Que por laboratorio hemos tenido varios días por encima de 4.000, y que obviamente ustedes ya lo empezaron a ver desde la semana pasada, pero vamos a seguir teniendo estos días con ese número de pruebas. Como ven, con las medidas que hemos tomado, la medida de Semana Santa y la del puente, la del fin de semana anterior, nosotros esperábamos ver una caída, sobre todo para el miércoles, o sea, para el día de ayer, en demandas de canales y de también laboratorios, y no la vemos. Vemos que hay una leve bajada, pero no es como nosotros pensábamos, y la positividad cede, pero cede muy poco. Esto, obviamente, los epidemiólogos lo explican muy técnico. Yo soy odontólogo, ustedes saben. Yo lo veo como cuando hemos subido una montaña muy alta, y esa montaña, entre más alta subamos, más nos vamos a demorar en bajar. Eso es lo que yo les hablaba con los epidemiólogos. Entonces, analizábamos también varios temas, y es que aunque hemos tomado restricción de movilidad, no hemos logrado la disminución de movilidad como la que logramos en diciembre. Para esta vez no la hemos logrado, y vamos a revisar el viernes, hoy es jueves, el sábado, un poco si efectivamente nosotros, para que haya esa bajada que queremos, definitivamente tenemos que ser más estrictos, porque estábamos nosotros pensando un poco que el comportamiento iba a ser el mismo. Nos llama mucho la atención un poco por qué no cedemos tan rápido. Si tomamos nosotros en los 4x3 que revisábamos en diciembre, el primero que lo tomamos para el 24 de diciembre, y que por pruebas se tendría que dar el 5 en los primeros días de enero, o las pruebas, o lo que hicimos en enero, nosotros a los 8 días automáticamente veíamos la bajada, y sobre todo en positividad.
y nosotros hoy estamos en un 32 de positividad aproximadamente. Entonces son temas que estamos reevaluando y le hemos dicho al instituto que nos acompañe en las revisiones, porque aunque nosotros podríamos decir, voy a buscarles aquí otra gráfica que nosotros manejamos, que es la de epidemiólogos por inicio de síntomas, que la curva de transmisión pasó, de acuerdo a lo que nos dice el instituto, y los epidemiólogos, ellos dicen que la curva de transmisión se dio para los días del 2 de abril, 3 de abril, 5 de abril, o sea, exactamente Semana Santa. Seguimos diciendo que esa curva de transmisión, pues para nosotros se sigue comportando en una meseta. ¿Por qué quiero contarles esto? Porque queremos insistirle al instituto, al ministerio, que nos permita hacer más restricciones, pensando en el sistema. Y yo sé que la doctora Estela Navarro y ustedes nos van a entender perfectamente, porque ya hoy tenemos 1.407 camas. Creemos que de aquí al domingo vamos a poder abrir otras 40 más. Estamos pidiendo al ministerio que nos entregue unos ventiladores de soporte para urgencias, que hemos hablado con algunos gerentes de las clínicas. Y la ocupación, pues ya Medellín está en el 97%, Sabaneta el 87%, Tehuel el 97%, bueno. Apartado sube al 98%, miren cómo sube Apartado, Turbo cómo sube al 90% y cómo Caucasia sube al 72%. O sea, ya el nivel de ocupación en el departamento es alto en todas las regiones. Antes decíamos, mire, Caucasia y Urabá, pues está por debajo y eso, pero ahora el tema no está fácil. Que lo que estamos revisando en otras ciudades para trasladar pacientes, pues yo lo dije esta semana, hasta donde nos lo permita. Ya Bogotá dijo, no podemos recibir más pacientes. Ya Eje Cafetero nos dijo poco porque vamos a revolar el fin de semana. Entonces las posibilidades se nos agotan. La línea azul es la línea, este es el comportamiento de las pacientes en UCI. La línea azul clara son los totales que van a UCI. La línea azul oscura, que yo les señalo aquí, es el comportamiento de pacientes positivos COVID. La moradita es los pacientes no COVID, pues que vienen bajando de una forma importante, pero las dos líneas que hay aquí abajo son sospechosos y post-COVID. Entonces, hoy la ocupación de camas en el departamento, el 82% tienen que ver con COVID. Y miren que nosotros seguimos subiendo de una forma importante. Pero lo que más nos lleva a revisar varias cosas es que en Cola hoy tenemos muchas personas. Entonces tenemos aproximadamente, ya les digo el informe, que eso es lo que más nos angustia y que pues al lugar el conversatorio que ustedes tienen ahorita, regálenme un segundo, miro aquí el cuadro. Tenemos 300 personas pendientes por ubicar unidad de cuidados intensivos. Es un número muy alto, demasiado alto, diría, para las posibilidades que tenemos de escalamiento, de crecimiento de UCI y el nivel de transmisión que tenemos tan alto. ¿Lo puedo algo más para decir? No. Creo que esa es la información pues, que más nos debe concentrar ahora, cómo está la positividad, cómo está la demanda, cómo estamos de agotados. Yo siento que si nosotros sentimos un agotamiento estando aquí en el centro regulador, solamente revisando cifras, no sé ustedes, con los pacientes, que debe ser un poco más pesada esa situación, pero sin embargo, el trabajo que nos hacemos internos es que necesitamos estar con toda la entereza y con toda la serenidad para poder manejar esta situación, ¿no? Nosotros no podemos, y nos hacemos un ejercicio mental importante, bajar la guardia, que no vamos a perder la esperanza. Sabemos que esto vamos a salir, lo que pasa es que nos vamos a demorar. También algo que hemos visto, inicialmente pensábamos que íbamos a tener 2 semanas, pero creo que esto se puede ir hasta el 8 de mayo en UCI. Después del 8 de mayo vamos a mirar un poco el descenso. ¿Qué nos preocupa? Es que a nivel nacional, obviamente,
ya los viene creciendo en otras ciudades, pues el nivel de transmisión, que el ministerio nos ha entregado muchas cosas, o sea, lo que hemos crecido en camas en estos días, tenemos que dar las gracias al ministerio. O sea, el ministerio ha hecho su esfuerzo para entregarnos monitores, ventiladores en sus instituciones. Yo hablo con sus gerentes. Bueno, hemos logrado hacer cosas muy importantes. Vuelve a llegar mañana lo último, pero ya lo que se viene a solicitar va a ser para otros departamentos, para poder cubrir las emergencias que haya en los otros departamentos. Entonces, si bien Santa Marta empieza 4 semanas antes que nosotros, Barranquilla empieza casi a la par que Medellín y Antioquia, pues Bogotá y Cali pues están empezando ya su ascenso. Entonces vamos a converger muchas ciudades con la misma situación, y Antioquia, pues yo le decía al viceministro, eh, pudo tener como esa colaboración tan rápida, porque el ministerio en este momento tiene que hacer contratos, tiene que hacer un poco de cosas para tener los equipos, y nosotros absorbimos todos los equipos. Entonces crecimos en 25 días 350 camas, aproximadamente 300, 133 a 1400, sí, como 300 camas. Y en unidad de cuidados respiratorios, que ustedes conocen muy bien, con la colaboración de muchas IPS. Aquí también hay que decir que Sura nos ha ayudado muchísimo, porque el 70% de las UCRI son de Sura. Eso también nos ha permitido como equilibrar. Bueno, esto es lo que yo quería decirles, darles las gracias, también pedirles que tengamos mucha entereza, mucha fortaleza, pues aceptar como esta realidad, pero saber que podemos ayudar a la gente, dar lo mejor de nosotros, seguir sacando nuestra mejor versión como profesionales de la salud, para que podamos llevar esto de la mejor manera. No es fácil, pero, pero bueno, yo siento que tenemos que llevarlo de una forma consciente. No sé, la doctora Estela ahorita en su charla qué les dirá. Espero que todo esto que hagamos sea por el bien, por un bien común, ¿no? Finalmente para salvar el mayor número de vidas que podamos. Muchas gracias. Doctora Lina, muchas gracias por la intervención, gracias por ayudarnos a aterrizar mucho la situación en la que nos encontramos. De nuevo, ha sido muy valioso contar con ustedes, con la información de primera mano, la suya, la del doctor Leopoldo, saber que hay una línea abierta con la Secretaría. Seguramente estaremos tocando puertas nuevamente, así como ustedes lo han hecho con nosotros, y la idea es seguir trabajando de la mano y tratar de salir de esto lo mejor posible. De nuevo, gracias por estar y una feliz noche. Estela, doctora Clara, bienvenidas y adelante. Muchas gracias, Juan Sebastián. Muchas gracias, doctora Lina. Este trabajo del comité no hubiera sido posible sin que hubieran tenido el voto de confianza en la importancia de estas actividades. Y agradecerle a SADEA, que nos ha permitido no solamente el espacio de difusión de todo este trabajo que hemos venido haciendo, sino que va a ser mi cuña personal. Yo estoy, no hay manera de agradecerle al gremio de anestesia el acompañamiento que hemos tenido en cuidados intensivos. Es impresionante, se han puesto más allá de la camiseta, y orgullosa del gremio. Básicamente, entonces, la idea de esta charla del día de hoy es tratar de dar herramientas para que las conversaciones veamos que se puedan volver difíciles, tengamos claridad de cómo enfocarlas. Este trabajo venía pensado desde el comité. La doctora Clara Cosio es médica psiquiatra que ha trabajado mucho este tema también, no solamente desde la psiquiatría, sino desde la bioética y su práctica clínica en otras instituciones. La doctora Alicia Krikorian, que posiblemente se nos unirá después, es una experta en este tema. Estela, ya la doctora Alicia está conectada. Ah, qué bueno. Bienvenida, Alice. Y nada, le voy a dar entonces paso a la doctora Clara Cosio para que nos inicie con esta presentación. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias Estela, muchas gracias por la invitación y a todos por estar aquí presentes. Entonces, para empezar, vamos a ser como muy claras en el objetivo que tenemos en este espacio. Es un espacio corto, sabemos que ya está tarde y que hay necesidad de ir a descansar.
puede pasar que lo que veamos acá ustedes ya lo hayan escuchado, ya les haya sonado, que de hecho ya lo lleven pues como a la práctica con frecuencia, pero lo que queremos es darles unas herramientas prácticas específicamente para que a través de criterios clínicos, de unos fundamentos y de unos principios éticos y como de unas pautas que les vamos a sugerir para que tengan medios empáticos y compasivos de comunicación, puedan efectivamente llevar a cabo las conductas médicas que tengan, comunicárselas a los pacientes, a los familiares y no descuidar la parte como del autocuidado y de la gestión de las propias emociones. Entonces vamos a trabajar como específicamente en estos dos sentidos. En primer lugar, haciendo como unas diferencias sobre las circunstancias particulares que nos pone un estado de pandemia. Y en segundo lugar, hablaremos de 3 situaciones puntuales que creemos que son las que recogen como muchas de las dificultades y de las situaciones de incertidumbre que tenemos ahora para la comunicación. Estamos claramente ante una situación de un cambio de paradigma en todos los sentidos. Esto es a nivel individual, social, familiar, personal, laboral, educativo. Esto quiere decir que esto no va a tardar un día, un mes, un año, así como tantas cosas han tardado tanto tiempo en efectivamente tomar otro rumbo, pues también la manera de nosotros pensarnos frente a los pacientes, pensarnos frente a nuestros colegas. Entonces es una situación en la que debemos nosotros mismos tenernos un poquito de paciencia y ser como un poco más benevolentes con nosotros, porque esto es un cambio de paradigma, va a tardar algún tiempo y va a dar lugar a que tengamos muchas situaciones de incertidumbre, de angustia, de miedo, de cuestionamientos. Ya específicamente como frente a nuestro quehacer médico, la mayoría de nosotros fuimos formados en un paradigma muy claro, en una medicina muy positiva, en una medicina muy de proteger la vida y siempre estar luchando contra la muerte. Siempre nos enseñaron a trabajar con una medicina muy centrada en el paciente y la pandemia nos pone el reto de trabajar en decisiones centradas en los recursos, sobre todo del uso de unos recursos que se están haciendo cada vez más escasos. La pregunta es cómo hacemos para encontrar ese punto medio. ¿Cómo hacemos para lograr mantener unas decisiones centradas en el paciente, una medicina de alto valor centrada en el paciente, pero enfocadas en lo público? Es decir, sin salirse del contexto, muy contextualizadas y muy comprendiendo el impacto de las decisiones que yo vaya a tomar. Entonces aquí aparecen 3 asuntos que todo el tiempo nos están permeando y sobre los que nosotros estamos tomando decisiones. La atención moral, entendida acá la moral como lo que yo creo que está bien hecho, lo que me han enseñado, lo que la cultura me ha enseñado, que son como las costumbres, las normas, los hábitos, esa cantidad como de normas y de costumbres que hemos recibido tácitamente y que una cultura comparte. Entonces, hemos estado formados y hemos trabajado de una manera y ahorita nos están poniendo a trabajar de otra manera, nos estamos poniendo a trabajar, las circunstancias nos están poniendo a trabajar de otra manera y a tomar decisiones que están muy ligadas a las preguntas fundamentales del hombre y a las condiciones que a nosotros nos ponen a pensar. Entonces tenemos una tensión moral de si estamos haciendo las cosas bien o no, de que nos estamos sintiendo presionados en muchos sentidos. Tenemos una incertidumbre ética porque aparecen entonces los cuestionamientos no solo de cómo estamos haciendo las cosas, sino como de la pregunta sobre cómo las deberíamos hacer, no cómo las podríamos, sino cómo las deberíamos hacer. Y finalmente de la mano estamos todo el tiempo como con el temor de estar cometiendo un error en términos como de los actos jurídicos o de los actos normativos. Esos 3 ejes van a permear todo el tiempo la manera en la que nosotros tomamos decisiones y en que nosotros tomamos decisiones de las conductas clínicas con los pacientes. La pandemia, cuando yo les decía que es un cambio de paradigma, pues nos afecta a todos los individuos. Y nosotros, antes que médicos, somos personas. Entonces, no estamos exentos de todas esas situaciones de incertidumbre a los que los pacientes también están sometidos. Entonces, en esta toma de decisiones de las situaciones clínicas con los pacientes en la condición de pandemia, pues tenemos una tensión moral sobre lo que estamos haciendo. Hay un impacto emocional enorme
¿Por qué? Por muchas cosas, porque puede haber condiciones laborales en las que yo sienta mucho temor de lo que estoy haciendo, por los elementos de protección personal, porque tenga temor por la seguridad física, por mi integridad física, porque puede haber amenazas desde afuera, porque tenga fatiga, burnout, porque esté haciendo una actividad para la que yo no me siento suficientemente experto o que no he tenido ni la formación, ni me he movido habitualmente en esa actividad. Entonces puedo tener mucha inseguridad al respecto. Esta situación que estamos viviendo hace ya pues un año larguito, nos ha puesto a los médicos como en el lente de la sociedad, le ha hecho un zoom a todo nuestro ejercicio de todas las maneras, y eso también tiene un impacto directo en la manera en la que nosotros nos relacionamos con los pacientes, con los cuidadores y con la sociedad misma. Y finalmente, la vivencia personal de la situación global también altera e impacta directamente la manera en la que tomamos decisiones, porque uno no es a pedacitos, uno no llega a atender un paciente solo como anestesiólogo, solo como urgentólogo, solo como internista. Uno no se pasa la vida a pedacitos, uno es todo el tiempo. Entonces la vivencia personal, la situación familiar, la situación económica, la situación de la familia extensa, definitivamente también tiene que ver en la manera como ahora nosotros tomamos decisiones. ¿Qué es lo que buscamos como con herramientas como estas y con pues muchas de las actividades que se han hecho educativas al respecto? Que esa toma de decisiones esté en primer lugar basada en criterios clínicos, digamos que ahí es donde tiene que aterrizar como la incertidumbre y la duda, que esté fundamentada en principios éticos y que esté muy adaptada al contexto, porque además es un contexto dinámico que viene cambiando al que debemos irnos adaptando. Entonces, cuando yo les digo fundamentos éticos, principios éticos, eso que suena por allá como tan etéreo, tan filosófico, que puede que a algunos les parezca como ahí otra vez nos van a hablar de lo mismo, lo que vamos a intentar hacer es mostrárselos y digamos que ponerlo a conversar con los criterios clínicos con los que nosotros trabajamos, para que ustedes, para que les quede más fácil comprender que cuando ustedes están tomando una decisión clínica de un paciente, se están fundamentando en principios éticos. Es muy importante que sean conscientes de eso, porque en la medida en la que uno entienda que lo que está haciendo está alineado con los principios éticos a los que estamos llamados ahora, la carga de culpa y de frustración se va a disminuir mucho. Entonces, por eso es tan importante que esto que puede que ustedes lo estén haciendo y lo hayan estado haciendo todo el tiempo, sepan cómo llamarlo. Cuando nosotros decimos justicia distributiva del recurso, y me refiero como a ese primer principio porque es el que abarca todo, me refiero a la posibilidad y a la necesidad de maximizar los beneficios, respetando la dignidad humana, protegiendo el derecho fundamental a la salud, pero maximizar los beneficios para todos. Lo que quiere decir darle prioridad a los pacientes que tienen mayor probabilidad de supervivencia. Respetar la autonomía. Y cuando decimos respetar la autonomía, hacemos referencia a reconocer y respetar el derecho que tienen los pacientes al rechazo terapéutico, al disentimiento, a las expresiones directas o indirectas de voluntad, aunque no sean documentos de voluntad anticipada, y a la suscripción de los documentos como tal. Pero cuando uno dice autonomía, evaluar la autonomía suena también como muy filosófico, ¿cierto? Como muy etéreo, muy por allá. ¿Cómo hacemos nosotros para cogerla, para aterrizarla en lo clínico? Digamos que la traducción que le hacemos nosotros en lo clínico, específicamente en psiquiatría, que hacemos la valoración de la capacidad de los pacientes, es que la autonomía viene de las raíces filosóficas se traduce en la capacidad, que son esa serie de aptitudes para llevar a cabo una tarea. ¿Cuál es la tarea que tienen que hacer en este caso los pacientes? Tomar decisiones. Entonces, acá hay esta diapositiva que les voy a mostrar es como una diapositiva para que intenten memorizar un poco, porque esta la vamos a llevar a cabo en los casos que vamos a conversar, teniendo en cuenta que cerca del 50% de los pacientes que ingresan a la UCI no tienen capacidad de decisión conservada. Ahora, ¿cómo evalúa uno la capacidad? A través de estos 4 pasos. Son 4 pasos para que los vayan como nombrando en su mente, porque con seguridad este ejercicio lo hacen en la clínica. En primer lugar, hay que asegurarse que el paciente o la paciente comprenden la información relevante, comprenden. Eso entonces habla de que debe haber una mínima integridad
neurofuncional. Es decir, un paciente con un TEC severo es poco probable que comprenda una información relevante. El segundo paso es que maneje racionalmente la información, y eso es lo que nosotros llamamos razonamiento, es decir, que sea capaz de enunciar una situación y la consecuencia de esa situación y la diferencia con otra decisión y la consecuencia de esa decisión. La tercera, y tal vez como la más importante, que es la que le da a uno más pistas de quién es ese paciente que tiene al frente, es la deliberación. Porque la deliberación es la capacidad de usted, la información que comprendió, cómo la razonó, aplicarla a su situación particular, a su concepto de calidad de vida, a sus preferencias, a sus creencias y a sus principios. Entonces, ¿comprende la información relevante? Sí, doctora, el doctor me dijo que si yo no me dejaba amputar la pierna, me iba a morir porque esa infección se me corre para arriba. Razona, sí, yo sé que si me opero, eso puede parar la infección y que si no me opero, me puedo morir porque la infección sube. Delibera, pero yo, doctora, he decidido que no me voy a operar porque para mí, María, es muy importante morirme completa y yo no quiero que a mí me quiten eso porque yo toda la vida he pensado que uno nació completo y uno se muere completo. Entonces ahí lo que está haciendo esa paciente es deliberando frente a las opciones que tiene, cómo las incorpora con su criterio de calidad de vida, con sus principios, con sus preferencias, con sus creencias. Y en cuarto lugar, la manera de expresar o la posibilidad de expresar efectivamente esa decisión. Esos son los 4 pasos con los que nosotros evaluamos la capacidad de toma de decisiones, así como muy pues en concreto. Esto es una valoración clínica, aunque hay unas escalas que se aproximan, sigue siendo una valoración clínica que no es exclusiva del psiquiatra. En teoría, todos los médicos estamos formados para eso. Cuando les sugerimos que hagan uso pues como del psiquiatra, cuando hay pacientes que tienen antecedentes de enfermedad psiquiátrica, cuando a usted le quede la duda, cuando tenga el psiquiatra disponible o con algunos factores contextuales que ustedes digan, acá no me siento seguro de yo estar asegurando, estar afirmando que efectivamente este paciente tiene o no capacidad. Siguiendo entonces con los principios, hablamos de la justicia, hablamos de la autonomía, ahora la beneficencia refiriéndose a cómo contextualizamos cada situación y cómo definimos el nivel y el plan de cuidado que requiere cada uno de esos pacientes. La no maleficencia, este es muy importante que se vuelvan como a familiarizar con ese tema, con ese término, por favor, porque esto los va a llevar a comprender con facilidad y hacerle comprender con facilidad a los pacientes y a sus familiares el fundamento de las decisiones que tomamos. No maleficencia porque no abandonamos, porque no le hacemos daño al paciente, porque buscamos el mayor beneficio y porque tenemos conductas médicas flexibles. Si yo considero que ingresar al paciente a cuidados intensivos lo pone más en riesgo de secuelas, de altas condiciones de discapacidad, de bajas probabilidades de supervivencia a la alta, entonces no lo ingreso porque no creo ni siquiera que es una conducta, una intervención potencialmente útil para él. No voy a hacer una acción maleficiente, es decir, que le haga daño. Los otros 4 hablan de la proporcionalidad, que es esa relación razonable entre los medios que yo estoy empleando y los fines previsibles para los pacientes, que también se debe hacer contextualizada. Promover el valor instrumental de la mano del principio de la reciprocidad, por eso digamos que ahí se le da prioridad a los trabajadores de la salud. Considerar que acá los criterios y los principios no están delineados por pertenecer a alguna población ni a ningún grupo etario, específicamente la edad. Es el estado general de salud del paciente y una cantidad de condiciones que son las que determinan qué tan probable o no es que ese paciente se beneficie efectivamente de una intervención que yo le esté proponiendo. Y en último lugar, la transparencia, que es fundamental y que disminuye mucho la angustia de los pacientes y de los familiares, y es que los principios, los criterios y las recomendaciones deben ser explícitas, deben ser visibles. Por eso la invitación a que las instituciones visibilicen los documentos que han generado al respecto para las recomendaciones éticas, para las decisiones vitales, y las instituciones que no lo hayan hecho, que puedan adaptar las que ha hecho pues el Comité de Ética. Todo el tiempo procurar una comunicación abierta, veraz y compasiva. Entonces, en resumen, ¿qué es maximizar beneficios? Es no hacer daño,
es no ser maleficiente, es decir, no ingresar al paciente a la UCI si considero que el paciente no tendrá un buen desenlace, es actuar con justicia sanitaria, es darle prioridad a los que van a tener mayor probabilidad de supervivencia e independencia funcional después del tratamiento. ¿Eso cómo se traduce? Esos principios éticos de los que hablamos, ustedes los llevan a cabo, ustedes los materializan en las decisiones que toman a través de los criterios clínicos. Por ejemplo, de las evaluaciones multidimensionales que hacen de los pacientes con las escalas de severidad, con las de predicción de mortalidad, con las de predicción de dependencia, etc. Ahora, vamos a, esto que acabamos de hablarlo, vamos a enunciarlo un poco a través de unas situaciones puntuales en las que vamos a ir aplicando lo que acabamos de conversar. Muy bien, entonces vamos a hablar de escenarios que hemos visto que se han presentado a lo largo de la pandemia. Este primer caso que trajimos es un caso que realmente no era muy frecuente y sin embargo en la pandemia lo hemos visto en reiteradas ocasiones y es el caso de un paciente que está rechazando un soporte vital que está indicado. Entonces estamos hablando de un paciente de 65 años sin ningún antecedente relevante, tiene un cuadro de una infección por COVID en falla respiratoria, tiene necesidad de soporte ventilatorio, hemos evaluado al paciente, vemos que realmente tiene los criterios, hicimos las escalas de valoración y consideramos que este paciente cumple con este criterio de máximo beneficio, que sí se puede beneficiar de que esta es una opción buena para él y que consideramos que necesita este soporte. Cuando se le informa a la paciente que será trasladada a la UCI, la paciente dice que no quiere estar conectada en ninguna máquina, comillas, la hemos oído muchas veces, no doctor, yo confío en la misericordia de Dios. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, vamos a seguir con el plan de manejo que se nos presentaría en este caso, que es no trasladar a cuidado crítico, hacer manejo médico de sus complicaciones actuales y en caso de deterioro, instaurar manejo paliativo. Llegar a esa conclusión final va a ser el paso que vamos a terminar, pero ese proceso de entender de que este paciente está rechazando una terapia que está indicada, para nosotros llegar a este final, a esta conclusión de decir sí, realmente el plan de manejo es este de no trasladar a cuidados intensivos, hacer manejo médico de sus complicaciones y en caso de deterioro instaurar manejo paliativo, vamos a ver cómo hacemos un proceso para llegar a esta conclusión. Entonces, lo primero es cómo nos comunicamos con este paciente. Y ya sabemos que en este escenario estamos escasos de recursos, etcétera, pero de todas maneras vamos a tratar de considerar algunas cosas que son fundamentales en comunicación. Nosotros estamos muy acostumbrados a creer que el contenido de la comunicación es tan técnico como estamos acostumbrados a hablar entre nosotros. Entonces nosotros hablamos de la paciente de 65 años, con un sofá de 3 puntos, sin comorbilidades, con una PAVI por debajo de 60 y que tiene criterios de ventilación mecánica. Pero la comunicación hacia el paciente tiene que tener otro contenido y tiene que tener un contenido donde primero tenemos que generar unos espacios para que realmente pueda haber una posibilidad de diálogo, de escucha. Entonces, en este primer punto, antes de empezar como todo este proceso, vamos a tratar de generar un entorno que sea un poco más amigable. Aún en este contexto donde las salas están ocupadas, donde estamos muchas veces en pasillo, tratar de generar al menos un espacio donde creamos que se está tratando de favorecer un diálogo y poder mantener una comunicación que sea fluida sin tantas interrupciones. Así sea simplemente avisándole al resto del personal que vamos a estar en un sitio y que vamos a tener una conversación importante. Este primer factor de contexto entonces es algo que nosotros podemos crear y lo segundo, deberíamos pasar entonces a lo que está ocurriendo. Estamos muy acostumbrados a nosotros dar la información, pero necesitamos saber qué está pasando en el otro lado. ¿Qué sabe esta persona? ¿Qué sabe su familia? ¿Desde dónde nacen estas solicitudes? ¿Cuál es la información que tienen para llegar a esta conclusión? ¿Qué es lo que han hablado al respecto de esto? Todo esto va a ser muy importante para nosotros poder realmente establecer un diálogo. Y una cosa muy, muy, muy importante que se nos olvida muchas veces, y yo me lo señalo personalmente, es tratar de señalar que vamos a tener una conversación que es importante, que vamos a tratar un tema que es delicado para que las personas que van a participar de esta conversación también puedan prepararse y de una vez
hacerles llamado a que si necesitamos más personas que se consideren que son muy importantes en esta reunión para que puedan asistir. Entonces, a manera como de ejercicio muy práctico, muy de guión, y para que sea más fácil visualizar esto de lo que hemos hablado, vamos a trabajar estos dos casos a través como de la conversación que vamos a tener con esta paciente. Buenos días, doña Berta. Nos disculpan que acá van a ver como mucho texto, pero es porque vamos a trabajar con la narrativa de los pacientes, que es lo que a ustedes les va a dar más información para conocerlos y para efectivamente apoyarse en eso para las decisiones. Buenos días, doña Berta. Mi nombre es X. Soy el médico encargado de su cuidado y quisiera conversar con usted acerca de su estado. Cuénteme qué sabe de su situación. Después de que la señora cuenta, le decimos, en este momento tiene el oxígeno muy bajito en la sangre, necesitaría de una máquina para poder oxigenar bien y poder sobrevivir. Si esto no se logra, se comprometerán varios órganos que son vitales. Eso lo podemos evitar poniendo un tubo en la boca que se conecta a una máquina que respira por usted y que le mete oxígeno a los pulmones. Si nosotros no ponemos ese tubo, se podría morir. Si usted no lo acepta, en caso de que ya esté con el oxígeno muy bajito, le podríamos poner medicamentos para que no se muera asfixiada. Doctor, yo sé que usted me está diciendo que si no me dejo hacer eso, me puedo morir, pero yo confío en Dios y primero Dios y después usted, doctor. Está bien, doña Berta, nosotros no le vamos a poner el tubo en contra de su voluntad, pero es muy importante que usted comprenda bien la situación y las consecuencias de sus decisiones. Pero este punto es fundamental porque si esa paciente ya se está negando a una intervención que yo creo que está indicada, porque hay una indicación clínica muy clara de que requiere esa intervención, de lo que estamos hablando en ese momento es de una paciente que se niega a un procedimiento que tiene una indicación inmediata, por lo tanto debe firmar un consentimiento, dice en la parte del disentimiento, o sea, debe firmar el disentimiento. ¿Por qué? Porque ya todos nosotros tenemos derecho al rechazo terapéutico de cualquier intervención. Que entonces me puedo morir si no me lo hago. Sí, efectivamente, nosotros aquí en Colombia tenemos derecho al rechazo terapéutico, que debe estar respaldado por una firma. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el registro de la firma no puede ser nunca una barrera para el cuidado. Es decir, si usted está en una situación o en una institución donde no tiene la posibilidad o incluso por el estado clínico de la paciente de que ella firme el documento, no porque ella no firme el disentimiento, la vamos a intubar a las malas, ¿cierto? La firma no puede ser nunca una barrera para el cuidado. ¿Cómo garantizo entonces o cómo doy cuenta yo del proceso de validez de esa conversación y de ese consentimiento que es más un proceso más que una firma? Primero debo verificar que la paciente es autónoma, porque ahí tengo en esta situación, en esta circunstancia de la que estamos hablando, la paciente se está negando a esa intervención que yo creo que sería una intervención que le va a salvar la vida, por decirlo así. Hay que verificar entonces que la paciente es autónoma. ¿Cómo lo hacemos? De acuerdo a lo que vimos a la diapositiva de ahorita. Entonces, con este texto, dígame en sus palabras qué tiene y qué le puede pasar si se pone el tubo y qué le puede pasar si no se lo pone. Doctor, que soy muy enferma de los pulmones, que ustedes me quieren poner un tubo para poder respirar y con eso me llevan a la UCI. Y que si no me lo pongo, ustedes me van a poner medicamentos para que no sienta la asfixia si me estoy muriendo. Doña Berta, ¿y cuáles son las razones por las que usted no se quiere dejar poner el tubo? Se los pongo en rojo porque es muy importante conocer las razones. Porque hasta acá podría ser que yo estuviera respetando una decisión y que la razón para ella no ponerse el tubo es porque, ay, doctor, es que a mí me dijeron que por ahí se le pega a uno el cáncer o que por ahí le pegan una enfermedad y yo no me quiero dejar pegar eso. Entonces ahí tengo que validar que efectivamente las razones estén acordes a unas condiciones de realidad, pero no necesariamente yo tengo que estar de acuerdo con las razones personales de la paciente. Es que de morirme acá y de morirme allá, doctor, prefiero morirme sin aparatos en el cuerpo. Y yo tengo fe en Dios en que me va a salvar. Yo ya le dije a mi hermana que no dejara que me conectaran a ningún aparato. ¿Y usted está dispuesta a asumir ese riesgo? Sí, doctor, yo estoy dispuesta. Perfecto, doña Berta. Nosotros respetamos su decisión, aunque puede que no la compartamos, porque cuando nosotros hacemos la evaluación de la capacidad de toma de decisiones, no estamos evaluando si el paciente toma decisiones adecuadas o inadecuadas, correctas o incorrectas.
no estamos evaluando el contenido de la decisión, estamos evaluando el proceso por el que el paciente llegó a la decisión. Pero la manera de garantizar la autonomía es que efectivamente aseguremos que hay una manera adecuada de procesar la información, de llegar a la decisión y dejarlo a él ejercer las consecuencias de las decisiones que está tomando. No vamos a dejar de estar pendientes de usted, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tratarle la asfixia, para que no sufra y para que esté tranquila. Es muy importante que sepa también que el estado clínico es dinámico y eso quiere decir que en cualquier momento puede que se mejore, que se deteriore o que siga igual y vamos a estar pendientes de usted y actuar dependiendo de cómo vaya evolucionando. Esa es la narración como de la conversación. Ahora, ¿qué escribimos en la historia clínica? Paciente de 65 años, quien tiene falla respiratoria, requiere soporte ventilatorio. Al comentarle la necesidad de ingreso a UCI y ventilación mecánica, la paciente se niega. La paciente comprende su situación actual, que estoy muy enferma de los pulmones, razona acerca de las posibles alternativas y por eso en la historia clínica hagan uso de la narración textual de los pacientes, porque eso le da contenido a lo que yo digo que es calidad de vida para el paciente. Entonces, no es que yo siempre he pensado que yo he querido morirme en mi cama, que yo he querido morirme completa. Digamos que mientras ustedes personalicen un poco más esta narración en la historia clínica, eso es la manera de mostrar que usted efectivamente conversó con ese paciente y que se aseguró de conocer bien esta información. Entonces razona, delibera, es que morirse acá y de morirme allá, prefiero morirme sin ninguna máquina en mi cuerpo, y expresa su disentimiento para la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. La paciente tiene conservada la capacidad de toma de decisiones, en consecuencia no se escalarán terapias, se continúa con manejo médico instaurado y en caso de deterioro se optimizará control de síntomas. Eso que acabamos de hacer es una adecuación de esfuerzo terapéutico también. Muy bien. Entonces, ese primer caso que ha sido como uno de los más frecuentes es el caso del paciente que rechaza una terapia indicada y ya más o menos quedaríamos como con una estructura no solamente de la conversación, sino también de cómo consignarla. Vamos a pasar a un segundo caso. Este es el caso donde, teniendo en cuenta nosotros los criterios clínicos del paciente y teniendo en cuenta la situación particular, hacemos una valoración y somos nosotros los que consideramos que ese paciente no se beneficia del soporte ventilatorio. Tenemos un paciente de 65 años, un antecedente de poco oxígeno dependiente, llega con COVID, se detecta adicionalmente una isquemia coronaria y falla respiratoria. Entonces estamos hablando de un paciente que ya de entrada sabemos que su pronóstico es muy malo, que tal vez en otras circunstancias hubiéramos dado ese último chance de dar una prueba terapéutica, es los que en los criterios de triaje a veces clasificamos prioridad 3, pero que en este momento nosotros sabemos, de acuerdo nuevamente a lo que hemos mencionado previamente, es que incluso pensar en cuidados intensivos en él, sabiendo que el resultado es malo, es generar más sufrimiento, generar más disconfort, a veces es prolongar un proceso de agonía. Entonces, teniendo en cuenta que tiene pocas posibilidades de supervivencia y muchas posibilidades de secuelas, muerte, disfuncionalidad y condiciones de dependencia, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una definición de que no vamos a trasladar este paciente a cuidados intensivos por criterios médicos, vamos a seguir el manejo médico de lo que tiene actualmente, viendo a ver si somos capaces de lograr estabilizar el paciente sin estas medidas de soporte vital avanzado y que en caso de deterioro instauraríamos el manejo paliativo. Entonces, en esta situación vamos a tener en cuenta no solamente la conversación con el paciente, sino que aquí muchas veces también es importante incluir de alguna manera a sus cuidadores. A veces lo que hemos hecho es a través del celular del paciente decirle, venga, es que necesitamos tener una conversación muy importante en este momento. Sería el momento de que hagamos una conversación con alguno de sus familiares porque tenemos que tomar decisiones sobre su cuidado y sobre el plan de manejo. Entonces, nuevamente, la misma situación. Tratar de generar un espacio que sea cómodo. A veces la mayor comodidad la hemos logrado es dentro del cubículo donde está el paciente en su habitación. A veces vamos a tratar de que si estamos en un sitio
compartido, al menos generar una barrera física para que la otra persona que está en la habitación al menos sienta como un poquito de espacio y tratar de generar una sensación de que estamos cercanos, de que estamos ahí. Es un momento también de escuchar y hay que escuchar lo que la familia y lo que el paciente sabe respecto a la enfermedad. En este caso, un paciente que ya viene con comorbilidades, que ya está con dependencia de oxígeno, incluso muchos de ellos ya tienen conocimientos sobre lo que es estancia en UCI, sobre el pronóstico, etcétera, y a veces también tienen unas expectativas erróneas. Entonces, esto es muy importante. Y el paso previo que hemos mencionado, vamos a tratar un tema importante, vamos a tomar un tema delicado para que definamos muy bien las personas que van a participar de esta conversación. Esta no es una conversación para tomar así a la ligera, sino que realmente se debe contextualizar de que es una decisión importante y muchas veces los pacientes dicen, yo quiero que nos comuniquemos con mi esposa. No, por el contrario, yo quiero que nos comuniquemos es con mi hija y eso es lo que debemos atender en este momento. Entonces, en la conversación, buenas tardes, mi nombre es X. Soy el médico encargado del cuidado de José y quisiera conversar con ustedes acerca del estado del papá. Cuéntenme qué saben de la situación del papá. Una vez den la información los familiares o el familiar, entonces es empezar a contarle. En este momento tiene varias complicaciones médicas muy serias, están comprometidos varios órganos que son vitales, es decir, que se necesitan para vivir, y por su estado general, por la edad, por la severidad de los síntomas, ponerle medidas avanzadas como un tubo o un ventilador para que respire por él no sería ni benéfico ni útil para José, y por el contrario sería desfavorable, sería hacerle daño. No vamos a dejar de estar pendientes de él. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tratarle la asfixia, para que no sufra y para que esté tranquilo. Y es muy importante que sepan también que el estado clínico es dinámico. Eso quiere decir que en cualquier momento puede que se mejore, que se deteriore o que siga igual, pero vamos a estar pendientes de él y actuar dependiendo de cómo vaya evolucionando. Entonces, en ese, durante y después de esa comunicación, hay que ser conscientes de que estamos hablando de una situación difícil que va a movilizar reacciones emocionales en los familiares, en el paciente y en nosotros mismos. Entonces, estar preparados, saber que van a venir reacciones de llanto, de angustia. Entonces hay que validar la emoción, es decir, decirle al otro que sí, que entiende que se está sintiendo así, facilitar el desahogo, escucharlo, expresar como que sabe que esta situación no es fácil de escuchar, darles tiempo a que lloren, a que respiren, a que pregunten. Hay que tener un plan claro y cerrar, digamos que la conversación contando, bueno, ya lo que sigue, ahora el paso sigue es que lo vamos a ubicar en una habitación donde tenga otras condiciones, etcétera. Y muy importante, validar que esto también fue una situación muy difícil para nosotros como médicos. Esta es una situación difícil para todos. Entonces, una vez usted haya terminado con esa parte del paciente, ahora sigue el autocuidado del médico. Sea amable con usted mismo. Es fundamental que usted comprenda que porque se esté sintiendo mal, porque se esté sintiendo angustiado, porque se esté sintiendo incómodo, no quiere decir que hizo las cosas mal. No quiere decir que hizo las cosas mal. Mientras usted tenga claro que las decisiones que tomó fueron criterios clínicos fundamentados en principios éticos, buscando maximizar el beneficio, eso va a generar emociones negativas en el momento en el que se comunica a la familia. Hay que validarse esas emociones también. Entonces, dése un minuto para tomarse un vasito con agua, tomarse un café, respirar y ponerse ya como en el otro mood. Muy bien. Y vamos a pasar al caso que en este momento creemos que nos va a generar más tensión a todos. Es la situación en la que estamos llegando de escasez de recursos, donde en el primero el paciente no estaba alineado con las perspectivas que le ofrecíamos del cuidado intensivo. En el segundo, las condiciones médicas del paciente no se alineaban con el cuidado intensivo. Ahora es que todos estaríamos alineados. Todos quisiéramos brindar el tratamiento, pero en este momento no tenemos el recurso. Entonces tenemos un paciente de 58 años con COVID en medicina interna, falla respiratoria y no tenemos en este momento ninguna opción de un soporte ni de ventilador, ni cánula de alto flujo, ni ventilación mecánica no invasiva, ni ventilador de transporte, ni en urgencias, ni nada.
Ya el hospital está por encima de su capacidad, sabemos que estamos en la red de remisión, pero también sabemos que hay muchos pacientes pendientes. Entonces, sabemos que ese paciente es un paciente que se beneficia del tratamiento. Consideramos que sí tiene una indicación médica, tiene una indicación de esa terapia médica, pero en este momento no hay posibilidad de brindar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Aquí podemos tener varios cursos de acción en cuanto al actuar médico. Hemos encontrado posturas donde dicen, no, vea, si ese paciente no va a recibir en ningún momento soporte ventilatorio, yo preferiría, supongamos, que ese paciente esté despierto mientras no esté con demasiada disnea para que pueda estar en este momento acompañado con su familia, pueda seguir con su celular, pueda seguir hablando, etc. O por el contrario, no, yo definitivamente a este paciente lo veo con tanta disnea, con tanto trabajo respiratorio, voy a ver si lo intubo, a ver si de pronto ganamos tiempo con eso, o puedo decidir, bueno, no, voy a esperar un momento y ya si se deteriora lo cedo. Entonces, esta decisión va a depender mucho en el contexto en el que yo me esté. Va a ser muy diferente en un hospital que tenga cuidados intensivos a un primer nivel, pero teniendo en cuenta que no estamos buscando que este paciente se ubique en cuidados intensivos, sino que lo que estamos haciendo es un control de síntomas. Y lo que vamos a hacer, todas las terapias a partir de este momento, llámese intubar al paciente, llámese dejar al paciente despierto hasta que se deteriore, llámese empezar a sedarlo desde el principio, todo va a estar centrado en el control de síntomas. Entonces, lo que sigue es cómo vamos a comunicar esta información al paciente y a sus cuidadores. Y aquí es muy importante retomar lo que Clara acaba de mencionar. Esta es una situación mucho más difícil por toda la cantidad de cargas que vamos a tener y ya no solamente un escenario en el que nosotros vemos una situación compleja, sino que nosotros también estamos teniendo una parte de frustración. Entonces, nuevamente, lo hemos mencionado, el entorno. Y esta sí que es una conversación difícil, entonces aquí sí que deberíamos buscar una posibilidad de tener un espacio mucho más privado, más cerrado, más de poder brindar una mejor intimidad y una comunicación más directa con esta persona, con esta familia, sin tantas interrupciones. Nuevamente, percepción, ¿qué es lo que la gente sabe? En este momento, supongamos, todo el mundo sabe que estamos en una situación crítica, pero hay todavía algunas creencias de que será que es que están guardando ventiladores, será que es que en otra institución hay, será que es que de pronto lo podemos llevar en un helicóptero hasta otra ciudad, y entonces uno necesita saber cuáles son las expectativas que está manejando esta familia también en su diario. Nuevamente la invitación, sí, esto es una invitación a una conversación difícil, otra vez con personas difíciles, de buscar personas que sean claves, pero sabiendo que es una situación en la que incluso yo como profesional quisiera poder hacer cosas diferentes y no voy a poder hacer más, lo primero que tengo que considerar también es que yo esté calmado, que yo sepa qué es lo que está pasando y que yo sepa que es una situación frustrante desde lo médico, desde lo clínico, que he intentado todos los recursos y que en este momento no puedo lograr nada más. Entonces, la primera persona que tiene que estar calmada en este momento soy yo para poder abordarme hacia los demás, entendiendo que he podido lograr gestionar los recursos de uso y ventilación mecánica hasta el momento y que en este momento esto se sale de mi posibilidad. Así que eso no es culpa mía como profesional, esto no es responsabilidad mía, yo no hice la pandemia, yo no genero ventiladores, yo no genero camas de UCI y arranco desde ahí para decir, toda esta conversación no es una situación en la que yo como profesional estoy generando esta situación, sino es una situación en la que nos estamos encontrando todos y nos toca participar para que esta conversación no se vuelva una confrontación, una situación a la defensiva, sino realmente que podamos tener un lenguaje fluido y una comunicación fluida. Entonces, en la conversación, buenas tardes, mi nombre es Tal, soy el médico encargado del cuidado de Carlos. Quisiera conversar con usted acerca del estado de su hermano. Cuénteme qué sabe de la situación de Carlos. En este momento no hay buenas noticias. La respiración de Carlos está cada vez más comprometida y si sigue avanzando es posible que altere su estado de conciencia y que no pueda respirar por sí mismo. En el momento no hay disponibilidad del cuidado avanzado que podría servirle.
Haremos todo lo que tenemos al alcance para que no se sienta asfixiado y para que no sienta angustia. Si vemos que hay disponibilidad de cuidado avanzado, o sea, de cuidados intensivos y ventiladores, miraremos si Carlos se beneficia de ese cuidado y si eso es lo que él requiere en ese momento y en ese caso. De esa manera intentaremos ingresarlo. Pero por ahora nos vamos a centrar en estar pendientes de él, en que no sufra por los síntomas que pueda tener y en que esté tranquilo. No vamos a dejar de estar pendientes de él. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tratarle la asfixia, para que no sufra y para que esté tranquilo. El estado clínico es dinámico, eso quiere decir que en cualquier momento puede que se mejore, que se deteriore o que siga igual, y vamos a estar pendientes de él y actuar siempre de acuerdo a cómo vaya evolucionando. Entonces, aspectos importantes a considerar en esa conversación y después de esa conversación. De igual manera, como en las anteriores, anticipar las reacciones emocionales negativas, validarlas, decir que esto no es fácil de escuchar, que sabemos eso, usar expresiones de deseo, me gustaría darles otra noticia, yo quisiera que la situación de Carlos fuera diferente, tener un plan claro con el que estamos cerrando ya la conversación, haciendo referencia específicamente a lo que sí vamos a hacer, no a lo que no tenemos o a lo que no vamos a hacer, sino a todo lo que vamos a hacer por él. Para disminuir el sufrimiento de Carlos, lo que vamos a hacer es y empezar a contar el plan de cuidados que nosotros tengamos definido. Y aquí sí que es muy importante considerar siempre que el último paso es el autocuidado, el de considerar que estas no son situaciones fáciles para ninguno y que hay que permitirse sentirse mal al respecto. En resumen, entonces, comprenda que es una situación altamente emocional para el paciente, para el cuidador, para el familiar y para usted. Los sentimientos de culpa, de angustia, de frustración, de preocupación son normales. Valídeselos usted también. Eso no quiere decir que usted está haciendo mal las cosas. Eso significa que usted está viviendo la situación, que está conectado emocionalmente con la situación. Entonces, hable, cuente, comente, hable con sus compañeros, hable con las personas con quienes está haciendo el turno, convérselo. Y ante otros signos, si usted ya está notando que este malestar emocional le genera muchas dificultades para dormir, para comer, dificultades en las relaciones interpersonales, en su funcionalidad, busque atención especializada a través de psicología, psiquiatría, a través de todos los recursos que tienen ahorita los servicios de salud ocupacional, de seguridad en el trabajo, de bienestar institucional, que con seguridad ahí encontrará la manera de orientar su propio cuidado. Finalmente, muchísimas gracias, así como con todo el corazón, por este espacio y por todo lo que ustedes están haciendo. Ya creo que abrimos como a preguntas que hayan en el chat. No sé si a usted le hayan pasado. Yo tengo por aquí algunas cositas, sí, muchísimas gracias, súper claro. El tema de manejarlo tipo obra de teatro le ponen mucha claridad, porque yo pienso que la primera situación chocante y una cosa muy importante es, hoy no solo habíamos anestesiólogos en el auditorio, hoy SADEA y la Secretaría de Salud de Antioquia le quisieron abrir el espacio a especialistas de segunda línea, a personas que están en el servicio de expansión. Le agradezco a los internistas que hay por ahí, hay paliativistas, hay médicos generales, hay gente de todas las especialidades. Entonces, a veces los anestesiólogos, los intensivistas, los paliativistas, hemos tenido estas conversaciones, ¿cierto? El paciente que entra a quirófano y sabemos que va a morir, el paciente que llega a la que sabemos es su última hospitalización de la vida, pero no necesariamente todos nos hemos tenido que enfrentar al momento de coger una familia, coger un acompañante, coger un esposo, coger un hijo, coger un nieto y decirle que su familiar va a fallecer, y menos en las condiciones en las que están falleciendo los pacientes durante esta pandemia. Hasta antier estaba perfecto y hoy hay que decidir si lo intubo o no, y me están diciendo que en Medellín hay 300 personas a las que todavía no les hemos podido conseguir una cama. Entonces es muy válido ponerlo en ese escenario de cómo enfrentarnos. La primera pregunta que veo por aquí y que quisiera que trabajáramos es, la doctora Ana María Restrepo Siger nos pregunta: un paciente con indicaciones de maniobras avanzadas, tiene un buen pronóstico de su enfermedad, pero tiene unos síntomas depresivos e ideas de muerte, por lo que no acepta la intubación. ¿Cómo enfrentarse al paciente y su capacidad de decisión cuando está con claros síntomas depresivos, doctora Clara? Doctora, gracias por la pregunta. Creo que es muy importante y aplica no solo como a este escenario, sino a cualquier situación en la que un paciente con depresión o con historia de enfermedad mental se niega a un procedimiento.
o a una intervención que nosotros le propongamos. Tener una enfermedad psiquiátrica, tener una depresión, una esquizofrenia, un trastorno de ansiedad, un trastorno afectivo bipolar, no anula la capacidad de toma de decisiones. Es muy importante comprender que el diagnóstico no anula la capacidad de toma de decisiones, sino de los 160 personas de las 160 que tenemos conectadas, los que tengan un trastorno psiquiátrico no podrían tomar ninguna decisión. No podrían trabajar, no podrían casarse, no podrían manejar carro. Bueno, no es el diagnóstico de la enfermedad, es la severidad de los síntomas. Por eso, cuando hay síntomas depresivos o cuando hay una enfermedad psiquiátrica, hay que hacer una evaluación especializada, es decir, una evaluación ahí sí por psiquiatría que le permita evaluar si los síntomas que tienen, llámense psicóticos, alucinaciones, delirios, son severos y le están anulando la capacidad de toma de decisiones. Porque en general, solo entre el 25 y el 30% de los pacientes con depresión severa tienen alteración total de la toma de decisiones, de la capacidad de toma de decisiones. La capacidad de toma de decisiones es contextual. Uno puede no estar en capacidad de tomar una decisión frente a alguna situación, pero sí frente a otras situaciones. Entonces, que tenga depresión, que tenga ideas de muerte, eso no quiere decir que el paciente tenga su capacidad anulada de toma de decisiones. Hay que hacer una evaluación para determinarlo y si el paciente está en capacidad de toma de decisiones, hay que acompañarlo en el proceso. La evaluación de la capacidad de toma de decisiones, cuando hay tiempo, por supuesto, estoy hablando cuando hay tiempo, no en una condición de urgencia si tengo que decidir ya, nos permite a nosotros, a los psiquiatras, hacer la evaluación en varios momentos, conversar con los familiares, pero ahorita, para esto que son las situaciones a las que se enfrentan ustedes con mucha frecuencia, por eso les puse como ese esquema que es circular, donde se resume pues como de manera clara los pasos que nosotros evaluamos. Gracias, doctora. Aquí tengo una pregunta como para la doctora Estela. Dice la doctora Andrea Castrillón. A menudo los pacientes no desean intubación por miedo o creencia que todo el que entra a UCI lo matan, o que ahí es donde actúa el cartel del COVID que está haciendo aparentemente limpieza social. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar el miedo de la gente a las teorías de conspiración, Estela? Sí, hay un punto importante que toca aclarar y es una idea que sea completamente errónea a lo que se empieza a meter con creencias, y cuando nos metamos con creencias yo nuevamente paso a donde clave, que es una idea completamente errónea. Una idea completamente errónea es que a uno lo meten a cuidados intensivos para utilizarlo como donante de órganos. Bueno, esto es una cosa que toca aclarar, decir que eso no es cierto, que las personas salen vivas de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, ofrecer más información, mostrar datos, etcétera. Que yo no quiero ingresar a cuidados intensivos porque allá cobran 30 millones de pesos. Pues no da la información de que eso no es cierto, de que mire todas las personas que han entrado, que esto no es así, etcétera, etcétera. Cuando entramos al punto de creencias, ya sí puede ser un poco más diferente, ¿cierto? Cuando ya estamos con las creencias que empiezo a tener. Nosotros tenemos dificultades cuando las personas tienen discursos que no nos parecen racionales, pero no todo lo que no nos parezca racional tiene que implicar que hay un problema de capacidad, que la persona no está entendiendo. Un ejemplo que yo siempre pongo es como la manera como presenta sus ideas el testigo de Jehová, que nosotros no compartimos esas ideas, pero eso es una creencia completamente válida para él. Entonces, una cosa diferente ahí es ver si realmente hay una creencia que esté como bien estructurada o si es otra de estas ideas sueltas que están generando y que uno simplemente necesita ampliar la información. Pero Clara, yo quisiera que me acabaras de complementar ahí. No, yo creo que lo que estás diciendo es muy acertado. Es la conversación con el paciente. Por eso les pusimos en rojo esa parte tan importante como de conocer las razones por las que está sucediendo esto. Si el paciente, como decía dice que es el cartel del COVID y que les van a dar 30 millones de pesos, eso pues la verdad es que no se aleja mucho de algunas ideas delirantes de pacientes nuestros, de psiquiatría.
pero es que los pacientes no solo tienen esa idea y ya. Digamos que si es un paciente que esa idea está en el contexto de una enfermedad psiquiátrica, no solo va a tener esa idea, sino que va a tener otros síntomas psiquiátricos que nos van a hacer pensar en que acá estamos hablando es como de una enfermedad o de un trastorno psicótico. En esta situación en la que nosotros estamos viviendo actualmente, con la manera como los medios entregan la información y cómo fluye la información en los espacios no asistenciales y algunos asistenciales, los pacientes tienen esta desinformación sobre lo que está sucediendo. Ahí es nuestro deber dar adecuada información, porque además eso es lo que le da validez al ejercicio del consentimiento o disentimiento. Que yo me asegure que le estoy dando al paciente toda la información y que le está comprendiendo la información que yo le estoy dando. Muchas gracias. Aquí hay otra como para un debate a 2 o 3 bandas, si tenemos también a la doctora Alicia por ahí. ¿Cómo manejar el evento duelo y el impacto que puede tener cuando el disentimiento no lo firma el paciente, sino que esa decisión recae sobre el cuidador, hijo, esposa, familiar directo? ¿Cómo abordar ese choque inicial con el duelo que va a tener esa persona cuando la decisión es firmar un disentimiento? No sé si Alicia estará para que nos apoye como con la parte del duelo y si no, pues yo antes de que ella hable como de lo del duelo quisiera abordar como la parte inicial de la pregunta, que entiendo que es también como cómo manejar la firma del disentimiento por no por el paciente, sino por la persona que se delega. Quien delega esa persona, entonces suponemos que fue el paciente, porque cuando tenemos la necesidad de definir si un paciente acepta o no un procedimiento, la persona más importante que tiene que definir es el paciente. Si el paciente está ahí, con él es con quien debo verificar si acepta o no el procedimiento. Si el paciente no está en capacidad de toma de decisiones, hay que verificar si el paciente tuvo alguna expresión directa o indirecta o informal de voluntad, si ha suscrito algún documento de voluntad anticipada o si efectivamente habrá dejado el juicio sustitutorio, alguna persona encargada de tomar decisiones cuando él no lo pudiera hacer. No sé si ya... ¿Alicia está por acá? ¿Alice? Por aquí Está, estoy, ¿me escuchan bien? sí, la escuchamos muy bien. Bueno, a ver, con miras a facilitar el proceso de duelo, entender que todas las Tú personas están tienes colores, haciendo... tú tienes lápices, tú tienes todo. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Sí, te escuchamos bien. Bueno, cuando se trata de facilitar el duelo, entender que todas las personas están haciendo como un duelo anticipatorio express. O sea, esto era algo que no se esperaban, de pronto les apareció en su vida y están tratando de asumirlo. Entonces, en la medida en que los familiares comprendan cuál fue el proceso de toma de decisiones y por qué se hizo lo que se hizo o cómo se hizo lo que se hizo, esto va a facilitar el duelo, pero entender que en el contexto COVID los duelos han sido mayoritariamente complicados, ¿cierto? O sea, el grupo de personas que han hecho duelos complicados ha sido mayor que en otras circunstancias, porque se ha combinado con situaciones de estrés, de mucha angustia continuada, ¿cierto? Que a veces de negación, creemos que a nosotros no nos va a pasar, que le pasa a los viejitos, abuelitos, a los enfermos, pero no a mí, a mi familiar, a mi papá que ha sido tan fuerte, a mi mamá que nunca le dio nada. Entonces entender que este tipo de duelos pues van a ser más difíciles para las personas y que vamos a tener que maximizar todo el acompañamiento emocional, estar ahí presentes en la medida de lo posible, entendiendo también que mucha parte del duelo se va a hacer pues después del sistema de salud. Entonces, hacer como recomendaciones, que las personas busquen apoyo en su red social, que no se queden solos con esto, darles la información que necesiten y para eso se necesita escucharlos mucho, o sea, qué idea tienen, qué preguntas tienen, volver a repetir, a veces se necesita repetir varias veces la misma información para que la gente la pueda procesar. Muchas gracias, No sé doctora. si esto responde la pregunta. Sí, pienso que
Sí. ¿Algún otro comentario? Perfecto. Estela, ¿cómo abordar al paciente que inicialmente dice que rechaza la terapia ofrecida? Porque en la priorización el paciente está como candidato al recurso en un primer momento. Sin embargo, empeora y en ese deterioro decide que ya sí quiere todo, pero yo ya asigné el recurso porque me lo tuve que gastar en otro paciente. ¿Cómo se aborda ese escenario? Bueno, eso es importante que cuando estos pacientes, que fue como el primer caso que pusimos, expresan un rechazo al tratamiento, hay que especificarle como dos cosas. Primero, que puede darse el deterioro, que puede darse el caso que él posteriormente se deteriore y que cuando solicite el recurso no es que no lo haya, sino que él ya está tan deteriorado que no es candidato para beneficiarse de este tratamiento. O sea, si yo era un paciente solamente con hipoxemia, pero ahora estoy con falla renal, con vasopresores y con necesidad de ventilación mecánica, tal vez ya sobrepasé los criterios de beneficio del soporte ventilatorio. Entonces al paciente se le debe especificar en el momento en el que él rechaza un tratamiento que está indicado. No es que no se le vaya a dar por castigo, porque generalmente lo hemos planteado así. Ah, como usted ya lo rechazó, ya para qué, ya no se lo voy a poner. No, no es que en ese caso no es porque lo voy a castigar, sino porque usted no se beneficia. Si ya el del otro que le tenemos que explicar es, puede que usted todavía se pueda beneficiar, pero ya no lo hay. Y en este caso, pues ya no pudiéramos hacer nada diferente. A lo imposible, nadie está obligado. Entonces, tuvimos un ventilador en ese momento, se puede haber brindado, pero en esta situación actual en la que usted ya lo está solicitando, ya no tenemos disponibilidad de ese recurso. Nuevamente no salir con la teoría de castigo. Yo sé que nos genera incomodidad, pero esto no es una situación, o sea, el que más ven cómo va a estar definitivamente es el paciente que va a fallecer. Entonces, no venga, no se preocupe, ya no tenemos el ventilador, pero vamos a continuar terapias de soporte, control de síntomas y en caso de deterioro vamos a tratar de optimizar de que usted esté tranquilo. Muchas gracias. Continuando con Estela, te tengo una pregunta muy importante que creo que sobre todo a las personas que estamos en altos niveles de complejidad nos está empezando a pasar. Estamos volcados a COVID, es la palabra de moda, es la enfermedad que nos tiene inmersos en un montón de decisiones, pero ¿qué hacer con el paciente no COVID que está crítico? ¿Cómo lo vamos a atender? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Teniendo una cosa clara, estamos en alerta roja hospitalaria, estamos en fase 4, se supone que el paciente que va a terminar crítico por un procedimiento electivo deberíamos contemporizarlo, pero ¿qué pasa cuando es un paciente crítico de una urgencia que no es COVID, Estela? Entonces, algo muy importante que se ha considerado es que los criterios de triaje van a aplicar para todos los pacientes, no es solamente para COVID. Entonces, cuando uno le hace un llamado a la sociedad de que por favor cuidémonos, no es porque solamente nos pueda pasar COVID, sino porque nos pueden pasar accidentes, intoxicaciones, etc. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que los pacientes de otras patologías que no sean COVID van a tener que cumplir los mismos criterios de máximo beneficio. Entonces voy a poner dos ejemplos. Yo tengo un paciente anciano de 85 años con un hematoma subdural, pero yo sé que eso es una intervención corta, que tiene buen pronóstico vital, que es una recuperación rápida. Ese es un paciente que, a pesar de su edad, etcétera, es un paciente que puede ser traje 1 y se ingresa. Pero si es un paciente de 65 años con una hemorragia intraparenquimatosa, es un paciente que de entrada ya tenía un muy mal pronóstico vital y no tiene que ser COVID, pero este paciente en este contexto es un paciente que yo de entrada sé que sus posibilidades de sobrevivir son bajas. Entonces, a toda la población se le aplican los mismos criterios de triaje y aquí la invitación hacia el grupo que tiene que operar siempre y está considerando algunas cirugías es venga. Usted tiene que entender de que el recurso en cuidados intensivos está escaso y si realmente en este momento esa cirugía lo que puede hacer es poner en mayor riesgo a su paciente porque al no haber el recurso de cuidado intensivo, ese paciente se pudiera ver incluso en un riesgo mayor de muerte a no tenerla que hacer. Entonces, entender que esto aplicaría para todos los contextos. Una pregunta para la doctora Clara, como para tratar de redondear varias cositas que nos han llegado. ¿Cómo debe ser la comunicación con la familia que se torna
agresiva, incluso en el escenario del paciente con pobre pronóstico y múltiples comorbilidades, el que exige que debe ingresar a UCI, el que te dice que te va a demandar, el que te amenaza con daño físico o que incluso se torna agresivo tanto en lenguaje como físicamente. ¿Cómo abordar esos escenarios donde hay conflicto desde el punto de vista médico? El otro es muy claro, cuando usted una familia solo le insinúa la demanda, uno que tiene que hacer rápidamente sus líneas de apoyo jurídico con la aseguradora que tenga, pero cómo enfrentarlo desde los argumentos no técnicos, cómo se enfrenta uno a esa situación de conflicto, doctora Clara. Pues esa es como la clave, no enfrentarse, porque es que ahí no hay lugar a comprender los argumentos. Entonces, en primer lugar, velar por la seguridad individual, ¿cierto? Por el autocuidado. Si usted cree que está comprometiendo su integridad física en esa situación, retírese. No intente cambiar la situación si usted cree que está corriendo un riesgo, su seguridad, su integridad física. Y en segundo lugar, empezar con las medidas con las que desescalamos la violencia o los comportamientos agresivos de los pacientes. Entonces, intente primero por la vía verbal, usar un tono de voz más bajo, hablar con serenidad, permitirle al paciente o al familiar expresar su inconformidad, escucharlo, identificar si usted puede satisfacer alguna necesidad que el paciente o el familiar esté demandando ahí, si lo que necesita es, por decir algo, información y eso es lo que le ha pasado. Entonces, son como las medidas para desescalar las conductas violentas o agresivas. Si definitivamente es una situación en la que los familiares siguen demandando, es una situación hostil, no se enfrasque en la discusión, no intente convencerlos de nada, menos cuando estamos hablando de unos familiares que están basando su reclamo en la desinformación que hay de afuera, porque en ese momento todo menos escucharlo. Entonces no vale la pena que usted se desgaste. Es mejor que si usted ve que la situación no se va a modificar ni va a tomar como otro rumbo, se retire y diga que eso que otras personas de la institución entonces se van a encargar de continuar el proceso y si es necesario pues llamar a seguridad, vigilancia, dependiendo de cómo esté los familiares o las personas que están ahí. Pregunta para el comité de bioética en grueso y como para llegar a una decisión clara. Disentimiento para todas las actuaciones médicas, disentimiento para medidas salvadoras. Hay notas en la historia clínica que pueden pasar como un disentimiento o definitivamente todo lo que se niegue el paciente tiene que quedar firmado. ¿Cómo le aclaramos eso al auditorio? Estela, o yo. Oh, no, empieza tú. El comité de bioética. No todas las medidas requieren consentimiento o disentimiento y habitualmente los médicos tenemos una confusión ahí entre consentimiento, disentimiento y las expresiones de voluntad. Cuando yo estoy hablando de una intervención que creo que hay que hacer ya, que el paciente tiene la indicación ya, no es por allá hipotéticamente, si usted se deteriora, lo intubamos, no, es usted se está deteriorando, hay que intubarlo, hay indicación de intubación ya. Ya, eso es una intervención que yo le estoy diciendo al paciente que se debe hacer. Ahí, si el paciente dice si quiero o no quiero, eso es un consentimiento o un disentimiento, que equivale a rechazo terapéutico, que nosotros en Colombia tenemos derecho a hacer rechazo terapéutico. Incluso entonces se puede morir, sí, claro, nosotros no estamos obligados a tratarnos en ninguna circunstancia. Entonces, ahí debe firmar, pero la firma nunca y en ninguna circunstancia debe ser una barrera para el cuidado. Entonces, algo que alguno de los doctores o de las doctoras ponía acá, ¿es necesario que yo vaya con el papel? No. Y la verdad es que yo personalmente les sugiero que mientras menos papel volando, mejor. Porque cuando nosotros los médicos tenemos por ahí un papel buscando firma, se nos olvida que lo más importante no es el papel, sino el que está en la cama. Entonces, es más importante, si ustedes no lo tienen instaurado como un proceso, sino como un documento, porque es que el consentimiento del disentimiento debe ser un proceso y no un momento y una firma. Si ustedes en su institución o en la situación, por ejemplo, la de las maniobras avanzadas o el cuidado avanzado, no se puede facilitar, no hay posibilidad de que sea a través de la firma del disentimiento, deje claro en la historia clínica. Deje claro en la historia clínica que usted conoció a ese paciente,
no que el paciente niega, sino que usted conoció a don Pedro, que dijo que siempre había querido morirse porque él está extrañando cómo se murió su hermano y él quisiera morirse igual, sin ningún tubo adentro. Entonces uno dice, ese médico al menos se tomó el tiempo de conversar con don Pedro y de conocer las razones, sus creencias, sus preferencias, sus principios, su concepto de calidad de vida y calidad de muerte, por las que está generando el disentimiento de la intervención. Eso es consentimiento y disentimiento. Siempre firma, ojalá, pero nunca la firma puede ser la barrera para el cuidado. Otra cosa diferente es cuando yo dejo consignado en la historia clínica expresiones de voluntad del paciente, que es, en un caso hipotético, don Pedro, estamos acá en la UCRI y usted está estable, pero si, por ejemplo, usted esta semana se deteriora, usted ha pensado que le gustaría ingresar a cuidados intensivos, usted sabe que son cuidados intensivos, ¿qué se imagina que hacen allá? Hay que tener una conversación con el paciente para darle la información adecuada. Y si el paciente dice, no, a mí nunca me vayan a meter allá, yo he dicho que yo no me quiero morir en cuidados intensivos, a mí en una camita acá donde nadie me tenga que limpiar ni hacer nada, eso es una expresión de voluntad, que además es diferente de un documento de voluntad anticipada, que el documento de voluntad anticipada es el que se suscribe de acuerdo a las condiciones descritas por la resolución 2665 del 2018, que son 3, ante testigos, ante notaría o ante el médico. Entonces miren que son como 3 situaciones diferentes. Consentimiento y disentimiento cuando la intervención es ya expresiones de voluntad y el documento de voluntad anticipada. Yo quería decir algo adicional ahí, y es que en algún momento hemos vuelto de que toda decisión de intubación o no, reanimación o no, tiene que estar mediada por la firma de alguien o un paciente o un familiar o del médico. Entonces, hay momentos de criterios muy claros médicos donde sabemos que una terapia no está indicada. Entonces, no es necesario que un paciente que todos sabemos que no se va a beneficiar de intubación y ventilación mecánica, le digamos que le vamos a poder ofrecer ventilación mecánica para después decirle que no lo firme. O cuando el paciente que sabemos que no se va a beneficiar, le dijimos que firme que no y él nos dice que sí, entonces ¿qué vamos a hacer si no se vería nunca intubado, etcétera? Entonces, no es que la medicina en la defensiva tengamos que firmar todo, no hay unos conceptos claros desde el deber ser de la medicina, desde la lex artis, donde nosotros sabemos qué procedimientos se deben hacer. O sea, uno no anda poniendo transfusiones de sangre porque el paciente lo pida, ni ciclos de antibiótico porque el paciente lo pida. Lo mismo pasa con el tubo, lo mismo pasa con el ventilador. Uno sabe cuándo el paciente se beneficia de eso o no. Cuándo es importante dejar claridad de que el paciente lo rechaza, cuando estaba claramente indicado y el paciente lo rechaza. Pero el paciente con EPOC, oxígeno dependiente, 4 estancias en cuidados intensivos, que de entrada dice, doctora, yo no quiero volver a entrar a cuidados intensivos, yo ya suficiente, pues es que es muy claro que yo tampoco se lo iba a ofrecer. Entonces dejamos eso claro, pero no es necesario que toda decisión tenga que quedar con una firma, simplemente que quede claro lo que está diciendo, lo que me acaba de mencionar la doctora Clara, el proceso, por qué se llegó a esto, qué es lo que está detrás de esta decisión. Pero no, imagínense firmar ahora todos los disentimientos de intubación y ventilación mecánica en COVID, sería imposible. Muchas gracias, Estela, muy claro, y creo que la respuesta de Clara y tuya llega pues como a responder 2 preguntas que teníamos respecto al tema de disentimiento. 3 muy corticas para que nos vamos a descansar. La primera, Estela, sobre todo que está metida en las decisiones, además de éticas médicas y de todo el tema de contención de una pandemia. Por diferentes situaciones decidimos dejar a un paciente en cuidado muy paliativo, o sea, sencillamente acompañamiento, manejos compasivos, paliar síntomas, y hemos visto que hay mucha limitación para acceso a los acompañantes y a la familia. ¿Cómo manejar ese paciente al que decidimos poner en un manejo compasivo y paliativo y la presencia de su familia y su acompañante para los últimos minutos u horas de vida? Mira, esto tiene una dificultad y tiene que ver con toda una cuestión de norma con respecto a lo que tiene que ver con manejo de infección y pandemia. Pero aquí ya hemos logrado algunos avances en algunas instituciones de las cosas donde uno dice, estos son los riesgos que se puede asumir o no. Hay situaciones, supongamos que todos sabemos que generan más aerosoles.
Por ejemplo, la cánula de alto flujo, por ejemplo, el paciente que está con ventilación mecánica no invasiva, pero el paciente que está con una máscara de reservorio, supongamos, no genera tantos aerosoles. ¿Uno qué hace? Uno habla con la familia, hemos logrado en algunos contextos, porque esto cambia de institución a institución, y uno puede sacar aquí una directriz general, y es decir, ¿será que podemos permitir de que la familia venga y acompañe? Entonces hay unos que acompañan a través del vidrio. Hay unas situaciones donde es que la persona incluso ya pasó su COVID, el acompañante ya tuvo su COVID, terminó su aislamiento hace 5 días, entonces venga, consideremos de que pueda entrar a la habitación. Lo que sí nos están pidiendo es, entendamos que es una situación muy traumática y que se pueden hacer cosas mínimas para disminuir el impacto del aislamiento que se está teniendo en estos momentos y de permitir algo de acompañamiento. Yo creo que esto es algo que vale la pena conversar al interior de los equipos y conversar sobre el desgaste. Y aquí toca ponerlo no solamente el desgaste de la familia, el personal, no solamente los médicos, sino el personal de enfermería ha tenido una gran carga de sufrimiento extra durante esta pandemia por ver a la gente fallecer sola. Eso ha sido una cosa que les ha generado mucho impacto. Entonces, estas son conversaciones que se deben tener al interior de las instituciones para ver cómo se puede tratar de permitir algún tipo de acompañamiento. Pregunta abierta para Alicia, Clara o Estela. Soy el tratante de ese paciente, urgentólogo, médico general que está en la noche en urgencias, el internista de una sala de expansión, el anestesiólogo de una UCRI, y no necesariamente estoy en el escenario de una UCI y no tengo un comité de bioética institucional que se pueda activar para cualquier paciente. Si yo identifico alguna de las situaciones y uno de los casos de los que estuvimos trabajando hoy, necesito soportar mis decisiones éticas y médicas en algún comité o en algún especialista que jerárquicamente esté por encima mío, o el solo hecho de ser yo el tratante y el que conoce en ese momento el caso y soy el dueño del servicio, puedo basar estos conceptos y tomar decisiones sin tener que estar activando interconsultas o llamadas. Clara. Hay que trabajar, uno tiene que trabajar con lo que tiene. Pues si usted está trabajando con un equipo enorme, multidisciplinario, de muchas especialidades 24 horas, pues haga uso de eso. Pues no sé, si tiene dudas de la capacidad, pida evaluación por el psiquiatra. Si trabaja en una institución donde tienen consultores ético-clínicos, pida evaluación por la consultoría ético-clínica, que en teoría debe ser muy oportuna. Pero pues es como ese es el ideal y casi nunca el real. Entonces trabaje con lo que tiene. Por eso, nútrase de conceptos que le faciliten la toma de decisiones, como comprender eso que dijimos de maximizar el beneficio, no ser maleficiente. Si yo estoy actuando de esa manera, ¿cómo es que lo traduzco así? Entonces yo no estoy siendo, bueno, y consígnelo en la historia clínica. Siempre está la oportunidad de la ronda compartida, el staff, el concepto con el compañero. Entonces, trabaje con lo que tiene, pero no necesita que un comité de ética institucional, ni que un consultor, ni que un bioeticista ético-clínico avale ni mucho menos la decisión, porque además los comités y los consultores no somos quienes tomamos la decisión, nosotros somos consultores, es decir, nosotros emitimos conceptos, emitimos recomendaciones que pueden ser herramientas para facilitar la toma de decisiones, pero el último que toma la decisión es el médico. Muy claro, doctora. La última para que nos vamos. Pacientes COVID y no COVID, a los que consideramos que debemos sedar por sufrimiento, sedación paliativa de últimas días, horas o minutos. Y el paciente por su condición clínica, hipoxemia, shock o alguna cosa, pues ya no está ahí para tomar la decisión y la familia se opone a la sedación paliativa o a la sedación para paliar el sufrimiento, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Hay una cosa clara desde la medicina y es que uno debe evitar generar daño. Entonces, una cosa es que la familia no quiere que se haga una intervención en especial y otra cosa es que un paciente se tenga que morir en agonía de asfixia porque la familia no autoriza un medicamento. Entonces, bueno, podemos hablar en algún momento, en algún contexto y la semana entrante vamos a tener una capacitación precisamente en esto, en manejo paliativo de COVID. Pero, ojo,
el control de síntomas es responsabilidad del médico y la responsabilidad del médico también es evitar de que el paciente sufra daño y también velar, porque cuando ya no tenga capacidad de autonomía, nadie lo someta a un daño. Entonces, ahí el médico sí debe centrarse en la atención a su paciente. Al menos controlar el síntoma, eso es fundamental y le puede manifestar esto de esa manera a la familia. O sea, que mi obligación fundamental es evitar de que ese paciente sufra algún daño y que si yo considero que morir con disnea es daño, mi obligación es controlar los síntomas de la disnea. Yo lo único que le adicionaría a eso es que efectivamente para yo, digamos que aterrizarle a la familia que no podemos ser maleficientes y hacerle daño al paciente, no ponerlo en términos de sufrimiento, porque el sufrimiento tiene una dimensión subjetiva muy importante y así como yo no tengo la autoridad moral para decir usted no está sufriendo, no puede pedir la eutanasia, tampoco puedo decir usted está sufriendo, le voy a poner sedación. Entonces, más que ponerlo en términos de sufrimiento, para no abrir como esta dimensión subjetiva en un paciente que además no está en capacidad de expresarse en términos de síntomas refractarios, disnea terminal, delirium, disnea refractaria, delirium refractario, en términos de control de síntomas, que como decía Estela, no controlarlos es maleficiente. Muchísimas gracias. El mensaje final es uno solo, o sea, aquí no somos una única especialidad, somos un gremio en un momento de contención. Estamos en el momento histórico más difícil de estos 400 y pico de días. Como escuchamos a la doctora Lina Bustamante, se nos vienen un par de semanas todavía muy complejas, entonces no pensemos en que somos especialidades aparte, concibámonos en este momento como gremio médico, como pues el muro de contención ante esto, apoyémonos. La invitación es quien esté a redoblar esfuerzos, a sacar de donde ya no hay energía para seguir estando, y los que todavía no estén, hombre, los esperamos, son bienvenidos. Cualquier ayuda, cualquier concepto nuevo y diferente es valioso. Ahí vamos a seguir estando en la medida de lo posible, acompañándolos con todos los temas gremiales, académicos que haga falta. A Clara, Estela, Alicia, muchísimas gracias. A todos los asistentes, muchas gracias de todas las especialidades que se conectaron. Hubo una cantidad impresionante de gente hoy. La idea es seguir intentando estar a la altura de las necesidades de cada uno y que estén muy bien y que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche.